Querido televidentes de Dutch Caribbean TV, bota dembo programa Impulso Econômico. Dia mais dembo sala, amita Hans Els, bo apresentador do programa de tour cada 2 semanas, nós também com tema que é interessante, tema que está sucedendo aqui no Bonaire e tema que tem ângulo de economia e comércio. Hoje, nós temos programa sumamente interessante de quadro de deporte, de quadro de deporte aquático e deporte que está crescendo pouco a pouco aqui na Bonaire, que já tem 7 anos de desenvolvimento que chama freediving. E nós temos especialista e dono de empresa que está manejando o deporte aqui e que vai explicar-nos toda a gama de eventos e atividades que nós temos aqui na Bonaire. Então, nós passa para break comercial e dias nós estamos back com a senhora Gabriela Contreras, cidadão residente aqui na Bonaire que está fazendo seu máximo para o deporte e turismo de Bonaire. Siga-nos riba nas plataformas sociais. Tech Time com Arthur Tolel, programa conciso e efetivo, para e descobrir tudo o que o mundo de tecnologia te oferece. Seja você versar ou nova no mundo digital, você não pode perder Tech Time com Arthur Tolel. Turja março à noite, tarde 7, aqui na Dutch Caribbean TV e tour su diferentes plataformas. Tech Time com Arthur Tolel. Não perde! Toda noite, setor. Informação que vamos ter para botar na altura de tudo o que está acontecendo. Com experiência e profissionalismo que está caracterizando nós. Noticiero estelar de Dutch Caribbean TV. Uma ventana de informação vital. Notícia ampla e em detalhe. Para poder informar de tudo o que está sucedendo na Aruba, Bonaire, Corsou, Isla Riba e Rondo Mundo. Toda noite, setor. Aqui, na Dutch Caribbean TV. Querido televidentes da DCTV, bota dentro do programa Impulso Econômico e danke para estar junto conosco dia mais. Maneira nos avisa, nós também apresentar uma senhora sumamente interessante que tem ramo de deporte que está crescendo aqui na Bonaire e também vira a alternativa para buceo tradicional maneira que nós conhecemos. O programa, nós mencionar, lo vai ser na espanhol, em vista que a senhora está de Venezuela, pero é uma pessoa comprometida com nossa comunidade e nós não podemos largar sem dentro do programa, porque está indo do exterior para representar Bonaire, então nós que tende que conanta e coisa interessante que ele vai fazer no nome de Bonaire e no nome de nossa bandeira bonaireana do exterior. Senhora Gabriela Contreras, ¿te puedo llamar Gaby? Claro, todos me llaman Gaby. Bienvenido. Bienvenido. Estás en el programa Impulso Económico. Es un programa naturalmente que ya lo anuncié, que es algo que se trata de la economía, nuestro comercio, pero en un plano más simplificado. No de estadísticas, no de teoría, más en el plano, ¿qué es lo que se hace dentro de la economía? Y nosotros tomamos nota de que usted tiene aquí 7 años, usted está promocionando el deporte de freediving y vamos a entrar en materia. Gaby, cuéntame, ¿qué es freediving? Freediving es literalmente buceo libre, ¿no? Es un deporte que la persona contiene la respiración voluntariamente para sumergirse y tiene 3, es distancia, tiempo o profundidad. Eso es como las 3 áreas del freediving. Yo estoy aquí desde el 2013 y en 2015
comencé a hacer eventos para promocionar el deporte, porque Bonaire, a pesar de que tienes las condiciones para mí, las condiciones perfectas para la práctica de este deporte, es una isla pequeña que nadie la conocía por el freediving, era más conocida por el diving, pero no por el freediving. Entonces se comenzaron a hacer eventos para dar a conocer Bonaire como uno de los top freediving destinations. Y entonces desde el 2015 se está haciendo en Bonaire el Deep Sea Challenge. Se reeditó 2015, 2016, 2017. Por razones personales se suspendió por 2 años, luego vino la pandemia y ahora este año queremos hacer nuevamente un evento para promocionar el deporte, para continuar con la promoción, para recibir atletas internacionales y que la gente vea a Bonaire, que ya ha ganado algunos premios en la feria esta de buceo que se hace internacionalmente, que se llama DEMA Show. Los periodistas votan por los mejores destinos para buceo y en los últimos años estuvieron haciendo para el freediving y ganó por 2 años consecutivos como uno de los mejores destinos para el freediving. Cuéntame, Gaby, sobre el desarrollo del deporte en la isla, pues para nuestros jóvenes o para nuestros turistas. ¿Cómo es ese desarrollo? En este momento está más a nivel de turismo, porque el freediving es un deporte relativamente nuevo que ha ido creciendo en los últimos años vertiginosamente, sobre todo a nivel de Asia. En Asia ha sido un incremento increíble. Hacia este lado del mundo ha sido menor el incremento y esa es la idea, como promocionar este destino para que la gente pueda venir a Y hay practicar. una oportunidad para Bonaire ahí, porque si Sí. aún está virgen el mercadeo de eso, significa que Bonaire puede sobresalir y ser número 1 en la región. Sí, claro, esos eventos que se estuvieron haciendo pusieron en el mapa Bonaire como destino para el freediving. Y ya muchos atletas saben que, por lo menos en este lado del mundo, en el Caribe, saben que Bonaire es uno de los mejores lugares. Entonces la idea es continuar con eso para que incentivar también a los locales que empiecen a practicar el deporte y que tal vez en un futuro se pueda tener alguno de estos niños que vaya creciendo y que, porque también además años atrás no podían practicar los niños, pero ya se abrieron reglas como para que los niños practicaran y yo creo que eso va a ser muy motivador para que los muchachos desde jóvenes comiencen a practicar el deporte y tal vez tengamos un campeón boneriano. Claro, ¿Sabes? es muy interesante ese desarrollo, Gaby, Sí. porque si tú ves que en el diving eso se comenzó con bonerianos en los Sí. 50. Después vino el windsurfing, que hoy por hoy tenemos campeones en fila. Y también se está desarrollando el kite diving o Kitesurfing, kitesurfing, sí. perdón. Que también hay varios campeones. Sí, que también hay campeones. Entonces, si hay esos 3 ejemplos, automáticamente con un buen desarrollo, inversión en este deporte, esto se puede saltar a niveles de hasta no esperar. Sí, y no nada más el freediving, porque hay otros deportes que tienen que ver, que son subacuáticos. Por ejemplo, hay un deporte que yo quisiera impulsar también aquí en Bonaire, porque se puede comenzar a practicar desde muy niño, que es la natación con aletas. Natación con aletas. Entonces, esa es también, tiene diferentes modalidades, al igual que el freediving, que tiene distancia, tiempo y profundidad. La natación con aletas, que casi siempre es distancia. El problema es que aquí en Bonaire no tenemos piscinas olímpicas, ¿no? Pero sí hay un proyecto en desarrollo, tengo que decir, y lo que me importa más sobre ese tema es de que también dentro de nuestro research que hicimos como redacción, se está oyendo que ese deporte de aletas va a ser reconocido por el Comité Olímpico. ¿Qué hay de verdad en eso? Sí, bueno, desde hace tiempo se está intentando entrar al Comité Olímpico, o sea, ya está en el Comité Olímpico, pero no está en las Olimpiadas todavía. Pero el año pasado, en las últimas Olimpiadas creo que entró como
como deporte exhibición, y cuando ya pasan exhibición ya es como ya que el primer paso es para impulsarlo. Entonces yo creo que, porque el freediving sí como que le falta mucho más para que entre a ese nivel. Pero en la natación con aletas, que es lo que yo te comentaba tras cámaras desde hace tiempo, yo pienso que es un deporte que se puede impulsar aquí en Bonaire y poder tener un futuro campeón para cuando ya entremos a las Olimpiadas. Excelente, excelente. Sí. Y cuéntame de los eventos, Gaby. Tengo entendido también por la redacción que ustedes están preparando un evento internacional en Bonaire este año. Sí, como te comenté, se había suspendido durante unos años y la idea es que este año yo estuve consultando con la gente de turismo y eso para ver si realmente se interesaban por continuar con el tema de la pandemia. Todo ha estado muy parado. Pero se está reactivando. ¿Cómo se está y reactivando? Naturalmente el departamento, como nosotros lo llamamos el TCB, la Corporación de Turismo de Bonaire, ellos han recibido presupuesto, ellos tienen un manejo bastante agresivo de mercadeo. ¿Cómo ustedes tienen ese vínculo? ¿Tienen un vínculo? ¿Tienen conversaciones? ¿Cómo está eso? Bueno, se están haciendo las primeras conversaciones, ya vi el interés, porque lo importante es que haya el interés para que se realicen los eventos, porque anteriormente no, mira, todavía no, estamos con lo de la pandemia, vamos a esperar. Entonces ahora ya como hay como un interés, ya yo empecé a hacer los contactos con los atletas y este año la idea es hacer hacia final de año un evento nuevamente como el que se hizo en el año 2016 de récord Guinness en aguas abiertas. Entonces que es un récord de freediving, pero es como una combinación entre la natación con aletas y el freediving. Es hacer freediving con una monoaleta en distancia, que aquí tenemos condiciones ideales porque el mar es muy calmado, no hay corriente. Entonces es como la mayor distancia en freediving, o sea, aguantando la respiración por debajo del agua, underwater, la mayor distancia continua con una monoaleta o con unas bialetas. Entonces, en el año 2016 se hicieron 2 récord Guinness en esa modalidad, por primera vez pues en este lado del mundo. Fue como un récord muy original. La chica que vino a hacerlo era una rusa. Yo estaba empezando con la idea de la escuela de sirenas. Yo tengo una escuela de sirenas, la Mermaid School. Y la chica, yo le pedí que se pusiera una licra de sirena. O sea, ella se puso un traje de sirena con una monoaleta profesional. Entonces lo cortó acá y se puso su monoaleta profesional. Y hizo su récord vestida como una sirena y fue muy bonito. Ese evento en aquella oportunidad Guinness sacó su canal de YouTube por primera vez y ese récord estuvieron pasándolo durante un año en el canal Guinness. O sea, fue una buena promoción para Bonaire. Una buena promoción para Bonaire. No. Y en este año, ¿en qué temporada vas a hacer el evento? Mira, la idea es hacerlo del 4 al 7 de noviembre, que es un fin de semana. Sí. Entonces... ¿Y vas a invitar atletas que van a venir de otra parte del mundo? Sí, bueno, este año es como algo muy especial porque, bueno, estamos pasando por momentos bastante difíciles y como raros, ¿no? Porque entre la pandemia, la guerra ahora en Ucrania y todas estas cosas, entonces la idea es invitar a 2 atletas ucranianos a que vengan a hacer el récord en Bonaire y que parte de dinero que se colecte por cada metro que ellos hagan durante el evento, parte de ese dinero vaya a contribución para los niños en Ucrania. Excelente, excelente. Entonces es como 2 cosas, o sea, se hace un récord mundial. Es múltiple, es el récord mundial, promociona la isla,
promociona al deporte y ayuda social humanitaria. Sí. Interesante. Sí. Gaby, en conclusión, creo que es bueno que te dirijas a la comunidad y te informes al público que tú tienes una escuela, tú tienes clases, y es bueno para los jóvenes locales participen en este deporte porque el deporte va a crecer. Y si va a crecer, tiene que crecer endémico, pues desde la plataforma de la isla misma. Sí, bueno, a partir de este año, con el tema de la pandemia, todo estuvo muy parado, pero a partir de este año, la idea es impulsar este deporte que te estaba comentando, que se llama natación con aleta, que es como un poco más sencillo para la gente, para los niños, y como mentalmente también, porque el freediving lo ven como un poco más extremo, porque es aguantar respiración y eso. La natación con aleta no tienen que sumergirse, sino se hace en superficie, pero se hace Linear. en superficie, no se tienen que meter adentro. Y van con un snorkel así frontal, pero van con una monoaleta también. Claro. Entonces pueden hacerlo con bialetas o con monoaleta y se hace superficialmente. Como no hay piscina olímpica, pero tenemos una piscina natural donde los niños practican natación, la idea... Y la piscina está en camino. Sí, entonces la idea es que por lo menos se comience a practicar allí. Este año, uno de los objetivos es traer a un invitado tal vez se pueda hacer durante el mismo evento, un invitado de un instructor de natación con aletas que venga a hacer alguna exhibición y que tenga muchísima experiencia. Yo soy instructora, pero estoy comenzando, ¿no?, con la parte de la natación con aletas. Pero que venga esta persona que tiene mucha experiencia y se haga una exhibición con los niños, se promueva. Entonces, podría ser en el mismo evento que se pueda hacer eso. Claro. Entonces, eso va a ser nuestra expectativa, nuestra comunidad de Bonaire, que está viendo naturalmente un deporte nuevo, un deporte que está nuevo para nosotros aquí en Bonaire, que una densa aquí, nos como impulso económico lo va a impulsar este tipo de desarrollo na comunidade. Isso aqui também é entrepreneurship, diversificar, cambiar a estrutura que já está existente e inovar justamente dentro da nossa economia. Por de caso aqui, nós que mira Bonaire milhão, nós que mira Bonaire com su milhão Yunnan, su milhão produção. E para nós estar milhão Bonaire, nós tour tem que trabalhar na ESEI. Gaby, tu última expresión para que el pueblo se motive, dónde conseguirte, cómo llamarte. Tengo entendido que vas también en el exterior a representar a Bonaire. Explícanos antes de eso y para la clausura tu información. Sí, bueno, este fin de semana salgo a Bulgaria, donde se va a realizar el Campeonato Mundial de Freediving en piscina, porque el freediving tiene piscina y tiene mar. Entonces, fui seleccionada como juez internacional. Yo soy juez internacional desde hace 15 años o 16 años, poco más. Entonces, en los últimos 4 campeonatos mundiales me han elegido, tengo la fortuna de que me han elegido como juez. Eso es es como... Eso demuestra experiencia y respeto, ¿no? Sí, claro, porque es como los árbitros de fútbol, ¿sabes? Que primero hay una selección. Claro. Y entonces, la multitud. Son todos los países, entran en como las aplicaciones y entonces se hace una votación a nivel mundial y escogen a los jueces. Es correcto. En los mundiales de freediving en piscina son 6 jueces que representan al mundo. Y yo fui afortunada de haber sido seleccionada para ese mundial. Es correcto. En Bulgaria. Entonces voy saliendo, allá voy a encontrarme con los atletas. Lo bueno es que es como una familia, ¿sabes? Ya uno se conoce a los atletas nuevos, ves los talentos nuevos. Entonces, y también se puede traer la nueva tecnología o práctica, mejor dicho, sí, claro, hacia Bonaire. Entonces eso es muy valioso y esperamos tenerte prontamente de regreso y que nos puedas reportar y traer material de información audiovisual
que nosotros podamos hacer un segundo proyecto. En clausura, danos una palabra de motivación a nuestros jóvenes. Sí, bueno, la motivación es que nunca dejen de practicar deporte, porque el deporte es algo muy sano para todo el mundo, sobre todo los niños, para que no estén en sus casas ociosos todo el tiempo con la parte digital, que eso al final los ayuda, pero no hagan deporte al aire libre. Tenemos un mar estupendo en Bonaire, donde pueden practicar todos deportes acuáticos. Cuando nos construyan la piscina, practiquen en la piscina. Este es mi consejo para los padres y para los niños, para que incentiven a sus hijos a practicar deporte. Excelente, Gaby. Muchas gracias por tu participación. Fue instructivo, informativo y definitivamente te vamos a invitar otra vez en Impulso Económico. Gracias. Gracias a ti. Querido televidentes de DCTV, bom programa Impulso Económico, sempre na vanguardia de inovação e último grito de desenvolvimento arriba Bonaire. Amita Hans Els e nós te invitamos para o próximo programa e sem dúvida nós lo back de sala donando boa informação para 1 milhão Bonaire.